Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Esto es Deja Vu, mi nombre es Eduardo Suárez y acá empezamos otro nuevo programa. Acá conmigo siempre nuestro analista político, Nazareno Echepare. Nasa, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Edu? Bueno, como todos sabemos, ha terminado el veranito del Mundial de Fútbol. Exactamente, Hemos vivido otro déjà vu, exactamente, como el ¿no? 90. Tan parecido, en tantos puntos de conexión, pero obviamente con las diferencias muy buenas que tuvo esta Copa del Mundo. Como es de costumbre, nosotros tenemos la clásica idea de mostrarles una visión diferente de las cosas, especialmente en la política, y el Mundial de Fútbol no puede ser diferente a lo que venimos haciendo. Con el cierre, sí, con el cierre de la Copa, creo que hay por lo menos 3 o 4 dimensiones sobre las cuales tenemos que hablar de la selección de fútbol. El primero tiene que ver con el equipo, con lo que representa, con lo que fue para todos nosotros y especialmente para el mundo. Como vos bien sabés, y quizás alguno de ustedes de los que nos miran estaban al tanto, yo estuve en Estados Unidos durante todo este tiempo. Me tocó vivirlo de cerca y puse mucho énfasis en observar cosas que normalmente no vemos. ¿Qué fue la selección argentina y qué representó para los argentinos y para el mundo? Nuestro equipo llegó dentro de los que no serían los primeros candidatos a ganarla. Sin embargo, teníamos una persona dentro del plantel que era Lionel Messi, una persona que estuvo durante los últimos años preparándose para este evento, muy bajo perfil porque hablaba demasiado poco del tema y en realidad siempre amagaba y especulaba que si iba o no iba a llegar. La cuestión es que resultó ser el jugador mejor preparado del plantel y probablemente el mejor jugador del Mundial, con 39 años. Sin duda. Entonces de ahí empieza todo el desarrollo de lo que les quiero decir. ¿Qué fue Argentina en este Mundial? Quien lo vivía allá, éramos el ejemplo o el gran ejemplo para el mundo. Los chicos te veían con la camiseta argentina y gritaban automáticamente Messi. No importaba de dónde era, especialmente en los Estados Unidos, había generado una devoción, una energía tan positiva, que Argentina era todo lo que estaba bien en el mundo. Y créanme, realmente nuestro equipo estaba representando los mejores valores para la humanidad. ¿Por qué? Porque nunca se rendían, porque jugaban buen fútbol, porque eran amigos, eran compañeros, eran familia. Eran todo lo que estaba bien. Y cuando empezó a transcurrir y se iban jugando los partidos, empezaban a moverse otras cosas. Porque mientras estuvimos jugando contra Argelia, contra Jordania, contra Austria, hasta ahí empezaba a generar un cierto movimiento de, vamos a llamarlo, de energía Lionel Messi. Con Austria, creo que en el segundo o el tercer gol, donde él va 2 veces a pelear por una pelota, ya fue el primer mensaje donde ese tipo de 39 años, donde muchos se están retirando, él había alcanzado la cúspide. Y esto lo digo así, la cúspide, porque me hicieron varias notas allá en los Estados Unidos y siempre reflejé lo mismo, lo que representaba a Messi como logro personal. Porque cuando muchas personas hoy que dicen, no llegué a los 30 años a lo que quería en mi vida, este hombre te mostró que tenés 40 y todavía lo mejor está por llegar, porque nunca había que rendirse, porque había que ir por más, porque lo mejor de la vida, si vos te esforzás, está por venir. Y ese era el mensaje, era lo que el mundo quería escuchar y ver, era el triunfo de ese esfuerzo, de ese compañerismo, de ese sacrificio. Luego vino lo que era imaginable que iba a ocurrir. Cabo Verde, que representó ese sacrificio donde, como era lógico, el más débil iba a tener cierto apoyo, porque todos le querían ganar a Messi. Pero ¿qué ocurrió? Empezaron a aparecer los anti. Y vamos a decirlo, nunca imaginé, ahora vamos a tratar el tema, que había tanto resentimiento y complejo de inferioridad en relación a Argentina. Un espanto,
Porque mientras nuestro país estaba representando los mejores valores que las personas podemos tener, vos tenías del otro lado gente que realmente, ¿cuántas veces se tuvieron que cambiar la camiseta para hacerle la contra a la Argentina? Porque eran personas que no apoyaban ese país. Algunos ni sabían que existían los países que estaban apoyando y se ponían y se sacaban la camiseta solamente para ir contra Argentina. Qué desafortunado, qué bajeza moral, espiritual, humana. Bueno, luego, ¿qué vino? Cabo Verde, pasamos por Bélgica, correcto. Egipto, el partido contra Egipto. Porque eran todos, hasta ese momento, y tras el paso de Cabo Verde, eran todos muy simpáticos. Bélgica no, fue, ¿cómo se llama? Austria, bueno, ya ahora me voy a acordar. En el caso de Egipto, eran todos muy simpáticos, hasta que hicieron muchos, se sacaron la careta y empezaron a festejar como si fueran los goles como si los que lo festejaban estaban jugando ahí en la cancha. Exacto. Era una cosa de loco. Lo que no se imaginaron, que era lo que fue construyendo cada vez más y con más fuerza la imagen de nuestra selección, del país y de la visión que la gente tenía y que debe tener todavía de los argentinos, era, estos tipos nunca se rinden. Y por carácter transitivo, los argentinos nunca se rinden. Qué muestra de equipo, de gente unida que va para adelante, que a pesar de que están liquidados en el minuto 90 con la pistola en la cabeza, se levantan y te lo dan vuelta. Bueno, eso fue lo que reflejó Argentina durante todo ese periodo. Ver a los argentinos, no solamente en Dallas, en Kansas, en Miami, era siempre una fiesta. Ver lo que fue el banderazo en Miami fue una cosa inolvidable, tremenda, porque vos tenías los argentinos que viven en Estados Unidos, los que vinieron de Europa, que son un montón, los mismos que se hicieron el esfuerzo para ir desde Argentina, para estar allá y ser parte, y la energía que transmitíamos, porque nosotros realmente, te digo que si había una hinchada que transmitía lo mejor, era Argentina. Si había tres, una era seguro Argentina. Quiero destacar países, por ejemplo, como Escocia. Escocia, lo que nos quieren los escoceses y lo que podías hablar con ellos. Realmente lo tengo que destacar, porque los tipos no solamente nos quieren, nos tienen mucho respeto. Y es un respeto mutuo. Te voy a contar una sola experiencia, acá una pausa con el tema Escocia. Una de las interacciones que me tocó, porque obviamente que los muchachos creo que arrasaban con todos los pubs. Vos ibas y querías una cerveza, decías, no, cerveza no tengo más. Bueno, dame, ¿qué tenés? Gin, vodka. No, ya se lo tomaron todo. Los tipos pasaban y eran como la marabunta, no dejaban nada. Digo, bueno, ¿qué tenés? ¿Coca-Cola? Dame una Coca-Cola. Bueno, y una de las charlas que me tocó tener con ellos era sobre Malvinas. Y lo que se me ocurrió decirles era del respeto que teníamos nosotros, por ejemplo, por la Guardia Galesa, que son los que pusieron el pecho a las órdenes de los ingleses. Porque si los argentinos nos tuvimos que enfrentar, fue contra ellos, que eran los valientes que ponían la cara y que se arriesgaban a perder la vida. Los otros, los que reclaman por la bandera, eran los que los miraban desde atrás. ¿Entienden la diferencia? De ahí el respeto mutuo. Porque eran ellos los que se tenían que sacrificar contra los nuestros. Y de ahí esa hermandad que nace en base a tener que sacrificarse de ambos bandos, a pedido de otro. Por eso tanto respeto y tanto cariño de Escocia con Argentina. Bueno, siguió pasando el Mundial, empezaron a caerse los equipos, los que por ahí vos pensabas. Colombia ha sido un caso fantástico porque pasaban los colombianos y todos, muy bien Colombia. Y no, muy bien Argentina. Cuando empezaron a verse que nos íbamos a cruzar, se empezó a acabar el amor. Porque obviamente decían, bueno, listo. Te podés imaginar que los colombianos gritaron los goles en el partido, en el último que tuvimos antes de Inglaterra, porque sabían que
eventualmente iban a ser ellos. Bueno, cuestiones de que esa historia de amor entrinchada duró un rato. Por lo demás, miren, Brasil no existió, y acá después voy a hacer un repaso sobre el rol de los distintos países, algunos que estuvieron muy bien, otros en un rol justo y otros que estuvieron muy mal. Lo que quedó para el final, y que ahora vamos a hablar sobre el aspecto deportivo, es que las familias siempre estuvieron con los jugadores, la hinchada siempre estuvo en todo momento, el cariño tanto de los norteamericanos que al principio no entendieron de qué venía el Mundial, por eso nos encontrábamos con prohibiciones en aspectos del banderazo, que al principio resultaban chocantes, después empezaron a flexibilizar porque se dieron cuenta que éramos lo que estaba todo bien, y por eso te encontrabas con las imágenes de los policías con la gorra argentina, o el alcalde o el gobernador de un estado con un bombo, porque definitivamente les super garpaba. Un detalle sobre Messi. La Federación de Soccer, la American Soccer Federation, tuvo que comunicar después del primer partido que Messi no era, que metió los 3 goles, no era norteamericano, que jugaba para Argentina, porque todos los norteamericanos estaban festejando los 3 goles, hicimos 3 goles con Messi, decían ellos. Bueno, sí, ese es un detalle que ya me estaba olvidando. Lo quieren a Messi la a cantidad morir. de videos que había que decían, ¿cómo que Messi no juega para Estados Unidos y está en nuestra liga? Y no, bueno, les tuvieron que explicar cómo funcionaban las cosas en la FIFA, y aún así apoyaron a Argentina. Vamos a explicar una cosa, las entradas, entre otros motivos, además de la manipulación que hizo la FIFA con los precios, que... Pues la página de reventa es de Infantino. Sí, nos estafaron a todos los argentinos. Y de ahí también vamos a hablar del resultado del Mundial, porque tiene que ver con la estafa, del esfuerzo que hizo la gente para pagar las entradas, para que en la final los estafen. ¿Está claro? Porque ahora vamos a aclararlo, nos robaron la copa y en el medio nos estafaron con las entradas, o sea, doblemente grave. Entonces, lo que les quería decir, el cariño que hubo por la selección y el interés que despertó por Argentina es cósmico. Realmente ha sido uno de esos trabajos bien hechos como país, porque todos hicimos lo que teníamos que hacer y las cosas funcionaron. No hay mejor imagen para el país de lo que se ha hecho en esta Copa. Y el mundo no es boludo, Que los españoles, muchos españoles, porque está mal de generalizar, mexicanos, etcétera, etcétera, finjan demencia, no quiere decir que el mundo no haya visto lo que ocurrió. ¿Está? ¿Cuántos entrenadores argentinos había? Un montón. Pochettino resultó ser héroe en Estados Unidos. Sí. Y además, obviamente, que hemos visto cosas desafortunadas como el retiro de la tarjeta roja a uno de los jugadores americanos a pedido del gobierno de los Estados Unidos. Que probado, yo les digo una cosa, a ver, estas cosas no suelen ocurrir, pero se generó el precedente. Probado el robo que hubo en la final, que hay que apuntar todo al árbitro, esta final se debiera jugar. Y se ha demostrado que con poder político se puede hacer. Yo creo que no solo ahí, el problema vino antes. Para mí está planteado antes. Ellos no salieron. Si vos ves a Argentina, cómo corrió con Inglaterra y cómo corrió con España. Bueno, ahora vamos a hablar del aspecto deportivo. Pero el mensaje nuestro es como país hicimos todo bien para que el mundo hable de nosotros. Algunos van a hablar muy bien y otros que evidentemente tienen que tratar con algún profesional su complejo de inferioridad, también hablaron. Vamos al aspecto... Sí, el de él. En el aspecto deportivo... ha sido realmente muy rara esta final, creo que lo notamos todos, desde los que hablan de la brujineta
hasta lo de estrictamente deportivo. Cualquiera que haya jugado al fútbol y te dicen, tenés la posibilidad de jugar la final de la Copa del Mundo, por más roto que estés, das la vida. No te quedás a media máquina. Vos, a ver, vamos paso a paso. En el caso de Scaloni, que bajó del micro llorando, sí, que lloró en la conferencia de prensa y se hizo el boludo diciendo, yo no tengo redes sociales, no sé de qué me hablas, en la entrevista posterior. sí. ¿Está? Los comentarios en el vestuario antes de salir. Los comentarios en el vestuario, desde olvidémonos de todo, llegamos, con unas caras así hinchadas, que son caras de llanto, y no son llanto de que nos estamos despidiendo, todo, porque ese llanto es posterior, no es anterior. Sí. Antes de un partido vos haces una arenga y salís como un león, porque estás jugando por la última de Leo, porque la que le robaron a Diego, ¿no? Dice la canción. Exactamente, que bueno, Diego explicó qué pasó en el 90. Tenemos los del 90 y del 94. Sí, pero en el 90, sobre todo, directamente dice que fue Maradona, explicó que apareció Grondona y dijo, hasta acá llegamos. Bueno, ahora vamos también se dijo acá. Ahora vamos a hablar de que eso es el aspecto político. Pero siguiendo con el deportivo. Vos tenés a un Messi que entró a la cancha y en la práctica erró todos los disparos al arco. Todos. Casi no hizo. No, pero digo, los de la práctica, antes de entrar, que está filmado, pateaba el arco y no entraba ni una. Y el mismo público se plantea, ¿cómo es que esto está ocurriendo? Cuando vos tenés un jugador como Mbappé, que te decía, no, cuando nosotros hacíamos las prácticas, hacíamos 6, 7 de 10 y Messi era 10 de 10. Sí. Messi era perfecto, te decía Mbappé. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué estaba pasando en la cabeza de ese tipo? ¿O qué mensaje nos quería dar? Porque también en el partido, en muchos casos son mensajes. Como por ejemplo que se está hablando que debiéramos tener un video con un audio más pulido, que le dice justo a los dos centrales que se lesionaron, necesitamos 2 lesiones. ¿Está? Cuando salen del vestuario es una charla, olvidémonos de todo. Cuando están por entrar a la cancha, dice, necesitamos 2 lesiones. Y después tenemos el comentario del Dibu, que dijo textualmente, ya lo tengo por acá, que estaba muy enojado. Bueno, sí. Y se había enojado con Messi. También. Bueno, ya lo voy a encontrar porque estoy perdido acá en la cantidad de... Pasamos por todo, algo así fue. Sí, algo por el estilo. Entonces, eso por un lado. Inició el partido. La ceremonia, más allá de los comentarios de que siguieron un ritual para invocar al diablo y que no sé qué más. Yo les digo una cosa, lo que sí, no sé si estaba el diablo o no estaba, lo que sí estaban eran todos los artistas en amarillo y en rojo. También les digo que en la pantalla principal no mostraron imágenes de un solo jugador argentino histórico, eran todos españoles. Que en el palco no había estrellas argentinas como en todos los demás partidos, eran todos españoles, o por lo menos los que ponchaban. Las familias no los mostraron en el palco, como en todos los demás partidos. O sea, eran demasiadas cosas, era tan abrumadora la... Discúlpame, el día anterior había en Madrid, creo que fue, o en Barcelona, no me acuerdo, creo que fue en Barcelona por el edificio, que ya habían puesto, como es España campeón. Sí, y estaban probando todo. Y que dijeron que estaban haciendo la prueba. La etcétera. Prueba, pero ya estaba todo preparado. Mucha plata para tener todo preparado. Como un poco demasiado, ¿no? Sí, con mucha antelación. Después, el enfoque táctico del partido. Argentina jugó algo absolutamente diferente a lo que venía jugando. Jugaban sin ganas. Nuestro principal goleador no entró a la cancha. Porque vos me podés decir, bueno, que el planteo es que estén colgados todos del travesaño. Fenómeno. No dejaste un jugador adelante para que la meta. Justo el que más goles hace, el más efectivo, ese lo dejaste en el banco. Que además, y me parece, yo creo que no estoy confundido, estuvo cantando el himno, pero no salió a jugar.
¿Vos entendés lo que te estoy diciendo? Sí. A los 11 que van a jugar, ese es como que lo retiraron, pusieron a otro y se quedó afuera nuestro principal goleador. Otro dato, y acá esto no es especulación, no es una opinión futbolística, no es algo de hincha, hablo desde el dato puro y duro. Argentina tuvo 24 faltas en el partido. Uh-huh. España 19. Argentina tuvo 5 tarjetas amarillas y una roja. España 0. Las faltas que se le cometieron a Argentina eran todas en lugares críticos. O eran faltas directamente para roja porque eran golpes en los cuales no había ni pelota, como sí, por ejemplo el codazo en la columna de Messi, o la falta que le hacen en la puerta del área, que eso era medio gol o 3/4 de gol para Messi, y así otras jugadas. Sí, la de Messi justo enfrente al arco, que está el video donde le dan la patada y lo cae, y siga. Y siga. Lo mismo cuando Argentina, porque estamos diciendo, no, Argentina no pateó al arco y no hizo nada, y porque España que tenía... Miren, cuando Argentina se decidió a atacar y dijo, che, vamos a mostrarle que para qué estamos, fueron 99% de gol. Uno es la que creo que es Montiel, el 2, que la pelota viene de un centro y se mete casi con pelota y todo en el arco, y la otra es la de Simeone, que si esa misma pelota le corría apenas unos poquitos grados el empeine, era un golazo sobre el minuto 90. No, perdón, ya era sobre el final del partido, el 120. Con esto quiero decir, los jugadores salieron a no jugar. Era como que, bueno, hagamos acto de presencia, vemos de que no nos metan un gol y si de casualidad, y porque estos son muy burros, no logran meternos un gol, vamos a los penales, porque también hay que decirlo, España no tenía uno que pateara realmente al arco. Llegaron de un rebote. No tuvieron uno que fuera a encarar a un 9 propiamente dicho. No lo tienen. Porque el verso de que no, que en España te neutraliza, todo verso. Si Argentina jugaba al 50% como jugó contra Inglaterra, se comían 5 pepinos estos tipos. Porque hay que pensarlo en frío, terminar con toda la opinión boluda sobre fútbol, porque, a ver, no necesitas saber sobre fútbol para darte cuenta cómo son las cosas. Por eso yo hago algo muy simple. Mirá cómo corrieron contra Inglaterra, con qué ganas, y fíjate que no corrieron contra España. Salieron para no correr, para no jugar, para no patear al arco. El semblante. Las caras. Y otro tema, le dieron la espalda a la entrega de la Copa. Ese es otro dato. La espalda es un acto de protesta. No sé si lo entendieron esa parte. No es, además de ir a buscar el reconocimiento de la propia hinchada, darle la espalda a la selección ganadora que no festejó y que los españoles iban sin festejar de la cancha, porque es todo tan evidente, eso significa un acto de protesta. Como hizo Estudiantes, como es cuando le entregaron no me acuerdo, no me sale el nombre del otro equipo, por decreto en un escritorio un campeonato. Exactamente. Esto fue lo más parecido. Que no existía de prepo a mitad del campeonato. Le inventaron uno. Bueno, es la misma forma. Darle el premio. Pero fíjate un tema. En la anterior, en Inglaterra, que fueron a saludar a la hinchada, los jugadores hacían esto, saludaban. Acá no, se quedaron con las manos abajo. Dijeron que iban, no, les dieron la espalda. Las lesiones de Lisandro Martínez y el Cuti Romero. A ver, si vos mirás fútbol, y no hace falta ser un especialista, vos sabés que a esos dos, para sacarlo de la cancha, le tenés que meter un tiro de escopeta en cada pierna, porque si no, no se van. Dijeron, estoy lesionado, me voy. Nada más, estaba como el personaje de Ever Ludueña, me tiró, me voy, más o menos así. En síntesis, lo de España ha sido otra vergüenza. Muchachos, la manito en la boca de Cucurella era roja directa. No hay análisis posible. Es más, la excusa de los simpatizantes hoy españoles es,
ay, Messi lo delató. Perdón, ¿lo delató o es roja directa? Porque las reglas están para cumplirse. No es que si te tapás la boca con un dedo, con dos o con tres, cambia el tipo de sanción. Y además lo fue a provocar, porque encima ese jugador es tan cagón, porque eso habla de la calidad humana, que se tapó la boca, lo fue a provocar, y no se esperó que Messi lo iba a cagar de esa manera y decirle, se tapó la boca. Y dice, no, pará, Leo. Te muestra la baja calidad humana que tiene esa selección. Porque, y muchachos, que Rodri haya aceptado el premio al mejor jugador cuando no hizo absolutamente nada, te muestra de tipos que son capaces de aceptarte la Copa del Mundo viendo en el momento que le ponen la pistola en la cabeza a la selección y le dicen entreguen todo. Entonces, que no me vengan a hablar porque hay muchos europeos que les encanta hablar de que son la cima de la moral del mundo y que no sé qué. Se han convertido en un basurero, y vamos a hablar de la parte social también hoy, porque lo que han hecho con Argentina y la campaña de difamación es realmente una cosa repugnante, y Argentina tiene que tomar cartas en el asunto, porque esto no puede quedar acá. No solamente que te roben un campeonato del mundo porque es una cuestión deportiva, es el daño a la imagen de la nación, e inclusive puede ser considerado como una amenaza a la seguridad nacional. Está bien. Y lo voy a explicar por qué. Pero vos imagínate que nuestras autoridades que tenemos los van a salir a defender. No hablo del presidente, hablo de la AFA. ¿Qué pasó en el aeropuerto con la AFA? ¿Qué pasó? Vino el FBI, paró al Chiquitapia, a todas las cosas, les quitó los celulares, computadoras, todo, tomaron contenido de todo lo que tenían, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque la causa sigue que tienen allá. Y eso fue uno de los comentarios previos al comienzo del partido. Era entregar el partido o que avancen las causas judiciales. Evidentemente no fue eso. También está la otra especulación, que es por el tema de la bandera contra Inglaterra. La bandera contra Inglaterra está mal, se hizo mal, no fueron vivos para hacerla, sí, aparte, no es la primera vez que lo hacen. Ya se hizo en el 2022, no me acuerdo, no, 2014, contra antes del Mundial de Brasil, contra Eslovenia, y fuimos sancionados. Entonces no es la primera vez. Entonces nos toman como reincidentes. Bueno, acá les voy a explicar un punto. El reglamento de la FIFA sobre ese tema en particular, y lejos de lo que muchos piensan, acá no hay sanción por 10 años ni nada por el estilo. Es una sanción pecuniaria, es una multa. Punto. 30.000 francos suizos. Entonces, basta de dejarse llenar la cabeza de que los jugadores entregaron esto por una amenaza, que por la bandera, no. Miren, Argentina estaba destinada a no ganar este partido. Europa quería la Copa, es más, a los Estados Unidos fue Pedro Sánchez, que es un tipo despreciado por el presidente de los Estados Unidos. Vamos por acá. Despreciado por el presidente de los Estados Unidos. Entonces, le dieron la Copa en bandeja a Europa. El partido fue dirigido por una persona del mismo país que el presidente de la UEFA. Un tipo que estaba salpicado por una causa de trata. ¿Está? O sea, de lo más repugnante, el tipo estaba envuelto en eso. Hay videos del procedimiento y demás. Justamente esa persona, en representación de la UEFA, dirigió el partido de Argentina, cuando no le correspondía, y cuando las mismas autoridades de la AFA tendrían que haber protestado. Porque para ir a pedir la camiseta azul por cábala para jugar contra Inglaterra, ponete cualquier otra camiseta, pero anda a reclamar que el árbitro de la final no sea uno que justamente te va a cagar, que no te va a cobrar las cosas como finalmente ocurrió. ¿No les alcanzó Italia 90? Bueno, también porque vamos fue la misma excusa, si antes ganaron los sudamericanos, que ahora tienen que ganar Europa. Aparte, si le daban el balón de oro a Messi, ya la FIFA no podía facturar con Messi. Ese es otro punto. Armaron todo un circo que felizmente les salió como el Tujes, porque querían hacer el traspaso de Messi como jugador de Adidas
porque Adidas hizo toda la campaña que mostraba la cabra y la cabra chiquita y que lo estaba bañando a la milla mal y toda esa historia. Y finalmente se encontraron con dos cosas. La primera, que Tagliafico se lo comió entre dos pancitos a Yamal. No existió. ¿Cuántas veces lo escucharon? Lo borró, fiasco. Lo aniquiló. Un fiasco. Un fiasco. Ni siquiera corrió. Pues si vos veías a alguien correr, a Cucurella corría. Sí. Corría todas. ¿Me entendés? Entonces todo el mundo hablaba que Cucurella corría, pero Samir Yamal, no sé, no existió. No existió en parte de la Copa. No es nadie. Y esta es una breve reflexión para los que se dedican al tema de marketing, marcas y demás. Miren, lo que hizo Messi se construyó en 20 años de sacrificio y profesionalismo. Que tomes a un chico que además tiene un comportamiento moralmente, socialmente, súper desagradable, porque le faltó el respeto hasta la propia corona, a su propia corona. Olvídense de cómo trata a las chicas que están circunstancialmente con él, que también hemos visto los videos, que es un desagradable, un misógino. Lo que hizo con sus autoridades, y además que se mostraba con la camiseta de Marruecos en el vestuario. O sea, no tiene ni siquiera un tipo que respete a España. No, o sea, porque él es musulmán. Entonces no respeta al rey y no respeta a las mujeres. Y lo dijo, que es lo peor. Entonces, España... están complicados por donde lo miren, porque les dieron una copa robada que además no la supieron festejar, porque en vez de festejar lo que les habían dado, fueron a mostrar todo su rencor, resentimiento, mala hombría, complejo de inferioridad para con los argentinos. Y de eso quiero hablar ahora, que es la parte social, porque la campaña de agresión que hubo y hay contra los argentinos que están en el exterior, que no pueden salir a la calle porque son agredidos por la gente especialmente de España y México. Y no voy a generalizar, pero son un montón. Y está demostrado que como sociedad se van al tacho, muchachos, porque utilizar la Copa del Mundo para mostrar toda la mierda que tenían adentro significa que van por el pésimo camino, porque eso es un reflejo de la sociedad que tienen. Un detalle, Holanda, dentro de la Comunidad Europea, ellos se consideraban un país como el resguardo de la moral de la Comunidad Europea. Tal es así que hace unos años atrás, cuando hubo algo que contra Aranguren, algunas acusaciones, Shell salió a decir que en Holanda ninguna empresa puede tener ningún acto de corrupción y ellos no tienen a ningún empleado o gerente que tenga un acto de corrupción, por si no, no estarían con ellos, y si estuvo con ellos era porque una persona impecable, bla, 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 bla. Tuvimos que escucharnos todos los holandeses. Y Holanda tiene la mitad de los jugadores, los compró con pasaportes comunitarios en África. La gran mayoría de toda cosa lo hicieron lo mismo. Pero el caso peor de Holanda es que hay un jugador holandés que en teoría es holandés, que nunca estuvo en Holanda, que no tiene ningún pariente holandés y que no sabe ni siquiera, declaró que sabe dónde está Holanda. Bueno, no estuvo nunca. Te voy a dar un dato más. Una de las charlas que me tocó tener allá fue con un periodista deportivo holandés. Y le digo, ¿qué estás haciendo acá? No, vine a cubrir a Cabo Verde. ¿Cómo a Cabo Verde? ¿No sos de Holanda? Sí, precisamente. Porque 8 de los jugadores de Cabo Verde, 8 de 11 en la cancha de Cabo Verde, lo digo de nuevo, 8 de 11 de los jugadores de Cabo Verde viven en Rotterdam. Sí, pero vos sabés que Cabo Verde, la selección es amateur, no cobra, no es profesional, la hicieron a último momento con todos ex Cabo Verdes o hijos de gente de Cabo Verde. Son holandeses que no tuvieron posibilidad de jugar en la selección holandesa y los mandaron al equipo B. Lo mismo que Senegal y Francia. Sí. ¿Se entiende? Sí. Volviendo al tema de esta campaña, hemos visto cómo 10 españoles le pegaban en sol a un argentino, bien, muy valiente, la Furia Roja, bien, como españoles acosaban, más de una mujer sola argentina, bien los machos españoles,
perfecto, impecable. Hemos visto cómo mexicanos hacían lo propio con argentinos. También esas imágenes las vimos. Con lo cual, y sumar testimonios de mujeres llorando, diciendo no puedo salir de mi casa porque me gritan ladrona. Bueno. Che, España, ¿qué les pasó? Se fueron a la mierda como país, no existen más, son ex país. Digo, porque está todo bien. Si lo único que saben hacer, vuelvo a decirlo, no voy a generalizar, pero son un montón, es, en vez de festejar una copa a nuestro criterio recontrafanada, bueno, si ustedes eran tan buenos jugadores, no tuvieron ni siquiera eso mínimo que se necesita de hombría de bien para festejar su copa, porque no estaban felices. Es más, verlo a Cucurella con la copa en una bolsa de plástico. ¿Sabés que cuando comparás el video de Messi con la copa y de esta gente, te das cuenta el cariño que vos le tenés a algo que te costó ganártelo? Y algo que te regalaron. Y otra que te lo regalaron. Apenas terminó el partido, tenía españoles que me escribían por el resultado. Hoy, con toda la información dando vuelta por las redes, la cuestión del Chiquitapia y demás, se borraron todos. Eso se llama vergüenza. Por lo menos tuvieron, frente a la indignidad del equipo nacional, tuvieron algo de vergüenza. Aunque no creo que sea mucha. Porque obviamente el tiempo hará que todo esto sea una estadística. Que España en el fondo acabe siendo como Inglaterra. Viste que Inglaterra te borda la estrella del mismo color que la camiseta. Porque es una copa robada, la del 66. Que la selección argentina hizo el debido homenaje a Ratín en el partido contra Egipto, creo que fue. Lo que hemos visto en redes, la cantidad de mensajes en los cuales decían que Argentina era un país racista, que éramos lo peor del mundo, que un actor como Samuel L. Jackson diga que no apoyan a Argentina porque somos el país más racista del mundo. Miren, ese tipo no está en la posición que está porque es un tonto, es una persona que sabe lo que hace, y de ahí que insto a las autoridades que inicien una investigación sobre el tema y a este tipo lo traigan de los pelos que no tiene para que declare. ¿Por qué hizo ese tipo de declaración? Porque tenemos que saber si hay un gobierno, hay una agencia o qué tipo de institución detrás para masacrar la imagen de nuestro país. Porque hemos tenido que salir a las redes a bancar nuestra imagen. Y de eso quería hablar también. Un montón de asociaciones, de grupos afrodescendientes que están acá, que muchos no los conocíamos, salieron a defender que la generosidad argentina, con el lema "el argentino nace donde quiere", y cantidades de afrodescendientes que se han nacionalizado argentinos y que viven acá y salieron a hablar, decir, a mí acá no me cobraron nada, me dejaron. Hay muchos que tienen programas de radio y hablan de todo lo que cuando vine acá, de la forma que me trataron, me hice argentino por eso. Y voy a defender esto. Nadie nunca. Había uno que es muy conocido porque es muy gracioso y que decía, racismo, un poco de racismo hay en todos lados, pero nadie te va a venir a pegar, nadie te va a sacarte del medio porque si eso, no vas a dejar de obtener un trabajo o no un trabajo porque sos de tal o cual religión o raza. A ver. Vamos a explicarle algo a la gente. En Argentina no hay racismo, porque lo que se considera racismo es una expresión inclusive de burla, porque racismo es otra cosa, es lo que se vive en otros países de la región, inclusive vecinos, donde las personas trabajan apenas por la comida y son sometidos como animales, y eso existe, y los países que acusan muchas veces a la Argentina son los principales racistas. Porque también la segregación está, por ejemplo, en los Estados Unidos y en lugares de Europa. Entonces, recordemos que Europa ha sido el principal racista del mundo, de donde se empezaban a traer para América los esclavos. Y sin ir a la parte histórica, el racismo es algo que se vive.
Un tema pero fácil. lejos de lo, perdóname, Sí. lo que hay en Argentina, Argentina está lejísimos de lo que es el racismo. Y es más, se ha perseguido a argentinos fuera del país acusándolos de algo que se practica todos los días en sus países. Y lo que no tienen es vergüenza. Un tema fácil. María Remedios del Valle, la madre de la patria. Díganme cuánto, al lado de uno de los dos próceres más importantes de nuestra independencia, Belgrano, el creador de las dos banderas, que la mayoría de gente no sabe que tenemos dos banderas oficiales. Ella está ahí. ¿Cuántos países tienen una persona afroamericana, una persona de descendencia afro, en un billete? Que no sean en África. Ninguno. Somos los únicos, pero somos racistas, ¿no? Ahora, ¿tuvimos alguna persona afro en nuestros próceres? El primer presidente argentino era descendiente de africanos, Sí, Bernardino Rivadavia. Exactamente, le decían el Negroni, era mulato. El primer presidente. Había uno que era directamente afrodescendiente, que era negro, como lo decimos nosotros acá, porque para nosotros no es una mala palabra, que es Monteagudo, un director general. Si hay uno de los 5 héroes de Argentina, del top 5 negro, es el sargento Cabral. Cabral. Entonces, no sé de qué carajo me hablan los países donde se practica activamente el racismo puro y duro y quieren acusar a Argentina de eso. Por eso... No hay baños para negros y para blancos, no hay transporte para negros y para blancos. No hay destacamentos o pelotones de negros y blancos. Pelearon aborígenes, blancos, negros o lo que sea, zambos, mulatos y mestizos, todos juntos en la independencia. El regimiento era el mismo. Por eso vuelvo a insistir. Tiene que haber una investigación profunda de estos actos de ataque contra la República Argentina y tienen que ser considerados ataques que ultrajen la seguridad nacional, que sean propios de terrorismo, porque no se puede joder con la imagen del país diciendo vanamente no, porque los argentinos son esto, son aquello. No, señores. Y los estudiantes, por ejemplo, que iban y festejaban, que se cambiaban la camiseta y tiraban cohetes. Bueno, miren, las universidades tienen la autonomía suficiente para que a partir de mañana a todos esos que se detecten en redes sociales los expulsen sin más. Porque no podemos tolerar. Una cosa es que vos seas simpatizante de tu país o que tengas una burla propia del folclore del fútbol y otra cosa que saques todo tu veneno contra el país que te está dando los recursos para que crezcas. Exacto. ¿Está claro? Una cosa es el folclore del fútbol, porque todos podemos reírnos que pierda un equipo, alguna burra, nos cabe a todos porque es fútbol. Pero de ahí a sacar veneno y estar activamente contra el país, bueno, entonces no mereces los beneficios que te da Argentina. Vamos al aspecto político de todo esto. Y me parece central. Argentina no puede ganar una Copa del Fútbol, de Mundial de Fútbol, si no tiene poder dentro y fuera de la cancha. Cuando hemos ganado la Copa, teníamos la banca suficiente para hacerlo. En el 78 teníamos un gobierno que bancaba esa Copa. Entonces, aseguraba mínimamente las reglas transparentes de juego. En Qatar, tanto que se rasgan las vestiduras, los que son anti-Messi y demás, el emir de Qatar bancó a Messi y se aseguró que nadie lo va a discutir en la final del mundo. Es más, sentíamos que teníamos la cancha inclinada a favor de Francia. Sin embargo, se aseguraron de que podamos jugar de alguna manera más o menos ordenada la final. Pero ¿qué nos pasó en Italia 90? Un penal para Alemania que no era y que el mundo vio que no era, y un penal que era a favor de Argentina que debía ser como el de Calderón y que no se cobró. ¿Qué pasó en los Estados Unidos? A Maradona le detectaron una sustancia que no le daba ventaja deportiva y lo echaron sin más de la competición, cuando le cabía una o como mucho 2 fechas de suspensión, en un equipo que era claramente campeón del mundo, era imparable. Lo mismo que la Argentina que jugó contra Alemania, que era una topadora, pero cuando llegaron a los papeles, le habían echado a Canigia en el partido anterior, que no le permitían jugar, y la Argentina sabía que iba a los penales y con Goicoechea se los ganábamos de punto a punto. Eso hay cosas que no lo discute nadie en el mundo. Y lo mismo en el 2014. 2 penales le hicieron a Higuaín
y no se los cobraron. Entonces, ¿eso por qué pasa? Porque no tenés la banca política. Porque a ver. Más allá de no tener la banca política, la estadística dice que en los 12 últimos mundiales estuvimos en 6 finales. De los 12 últimos. En la mitad estuvimos en la final. Ganamos 3, perdimos 3. Pero estuvimos en 6 finales. En los 12 últimos mundiales estuvimos en 6. Quiere decir que no nos pudieron parar. Pero nos sacaron al final. Estas cosas pasan porque Argentina, y no es en este caso, también en el pasado, pero como ahora gobierna Milei, Argentina no tiene presidente. Porque no estuvo allá para bancar a la selección, porque no tenía emisarios con poder para bancarla. No le pidan al presidente de los Estados Unidos que haga de padrino nuestro. Ya lo hizo el emir de Qatar. En esta oportunidad no quería, no supo, no le interesaba. No le podemos pedir a los Estados Unidos lo que tienen que hacer los propios argentinos, que era defender a su selección. Porque esto no es solamente deporte. Uno como dirigente tiene la obligación de no transmitir algo que vaya más allá de lo deportivo. Pero sabemos que se juega algo más. ¿O por qué se piensan que ocurrió la pelea entre la Alemania de Hitler y los Estados Unidos en su momento, donde la gran pelea fue la carrera que termina ganando Jesse Owens? Se dan cuenta que hay algo mucho más, que está la imagen del país y el lugar que tenemos dentro de la misma humanidad. Porque acá tenemos bloques bien definidos. Argentina era el equipo de América, porque todos los demás se cayeron y porque además el presidente de los Estados Unidos le dio una bienvenida de honor a Lionel Messi dentro del Salón Oval. Sí, nada. Y encima, si vamos a hablar, los americanos no quieren a los españoles, menos que menos. Pueden tener alguna simpatía con los ingleses, que no tanto porque los ingleses los tratan bastante mal, porque los tratan de indios, ¿entendés? Pero sí tienen simpatía con nosotros, no tienen simpatía con los españoles. Si vos tenías un directivo, un político argentino con peso, es más, no tenía ni siquiera que ir Milei, porque ya lo tienen identificado como payaso, pero alguien con el peso específico necesario, ese partido en la mitad de tiempo cambiaba, porque decían, este árbitro me está bombeando. O le agarra diarrea o dolor de cabeza, pero no continúa. Y si continúa, más vale de cómo va a continuar. Pero porque eso se pelea así, eso es política pura y dura. No se trata solamente de jugar bonito. Pero ¿sabés qué pasa? Infantino necesita la reelección y la UEFA no lo iba a votar. Y no lo va a votar porque Roma no paga traidores, acordate. Ahora se le van a venir los quilombos a Infantino. Por eso debemos estar atentos. Porque vuelvo a repetir, yo sé que es muy difícil, que eso nunca pasó en la historia, pero nunca pasó en la historia también que se retirara una tarjeta roja a un jugador a pedido de un presidente. Estados Unidos puede ser sede de una nueva final porque esta última fue amañada por Europa. A ver, América puede tener una segunda oportunidad. El poder que va a tener Estados Unidos en los próximos mundiales va a ser muy grande. Es un tema estadístico. Nada más, en América... En Estados Unidos hay 25 millones de personas que juegan al fútbol. En América, sacando Estados Unidos, en todo el mundo, todo el resto del mundo, de América, es decir, hay 60 millones. Acá tienen el 40% del resto de América. Pero en América, digamos, el resto de América, hasta incluyendo Canadá, y Brasil, nosotros, todo, hay 4 millones y medio de federados registrados realmente. Algunas federaciones no están registradas, se cree que se puede llegar a 5 millones. Pero demostrado en forma legal son 4,5 millones de federados. En Estados Unidos hay 4,2. Les voy a explicar una cosa. Así como Messi decidió ir a jugar a los Estados Unidos y no a Medio Oriente, porque llegó a buenos acuerdos con marcas como Apple para la transmisión de partidos, todos los jugadores argentinos que ahora van a tener problemas en Europa, especialmente en la Premier League o en la Liga Española, tienen lugar en los Estados Unidos. Si marcas como Adidas, que decidieron inventar un personaje menor como Lamine Yamal, para reemplazar a un Messi consagradísimo y que demostró ser infinitamente mejor que él, porque le salió mal ese experimento,
en un país como Estados Unidos pueden ir a jugar con Nike. Totalmente. Por eso mismo, es más... No le deben nada a Europa, ¿eh? Pueden hacerles un corte de manga e ir a alimentar otra liga, porque también allá hay plata y hay mucha. Ahora, lo vamos a tener Estados Unidos dentro de 2 o 3 mundiales entre los 4 últimos. Hay muchos federados en los colegios, antes nosotros hablábamos de los potreros, en los colegios de chicas todas juegan al fútbol y de varones más de la mitad juegan al fútbol. Ya el potrero, ellos tienen el potrero. Fíjate que ellos ya gambetean, no patean hacia adelante. Se los vio cuando jugaban. Y van a seguir con dinero, porque tienen mucho dinero las federaciones, llevándose entrenadores argentinos o brasileños para seguir perfeccionándose. Y lo van a hacer, porque cada cosa que se ponen en la cabeza van y lo hacen. Quiere decir que lo vamos a tener. Quiere decir que muchos jugadores van a tener que mirar ahí, porque muchos de los demás no los van a querer por todo esto que armaron en Europa. Sobre todo los que juegan en Inglaterra. Si son tan buenos los europeos, háganles un corte de manga, vayan a otra liga. Dejen los huérfanos de jugadores argentinos. Pues no lo merecen, ya demostraron en los hechos que no merecen talento argentino. Es así de sencillo. Argentina está, como dije al principio del programa, luego de haber dado un ejemplo que es para la humanidad. Espíritu de equipo, de familia, de hacer las cosas bien, de nunca rendirse, que el sacrificio vale la pena, porque ese era el mensaje. Argentina llegaba a la final mostrándole al mundo que si luchás por algo que vos querés, lo lográs, no importan los obstáculos. Era el mejor mensaje para la humanidad para los próximos años. Y una banda de sinvergüenzas, hijos de puta, vinieron a robarlo de último minuto. Entonces eso hay que destacarlo. Estamos para mucho, el mundo lo vio. Y los que están en contra de esos principios, lo único que hicieron fue vomitar resentimiento y complejo de inferioridad. ¿Se entendió? ¿No se dan cuenta? Está todo expuesto. Pero pasó con Maradona. Pasó en Italia, cuando con el Napoli les ganaron, y después lo persiguieron. Y pasó cuando en el 90, que dijo yo no me tiro atrás, y salieron a jugar, y lo tuvieron que bombear para sacarlos, porque él no iba a hacerlo. Cuando contó que vino Grondona y le dijo hasta acá llegamos. En el 90 y en el 94, porque las dos veces la traición vino de adentro. Sí, porque le dijo ya está arreglado, le dijo Grondona, tomalo tranquilo, porque que eso declaró Maradona, si sabían, no como no sabían, pero si Grondona sabía, Grondona me dijo que podía tomarlo. ¿Y qué fue? ¿Por qué lo fueron a buscar directamente a él? ¿Por qué? Porque sobresalió en los partidos anteriores. No esperaban que rindiera tanto como pasó ahora con Messi. Dijeron, este tipo Exacto. Tiene 40 años, está acabado. Y acabó siendo el mejor jugador del Mundial. Y pasaron la vergüenza de darle el premio a un tipo que no aportó nada a la Copa. Ni siquiera un gol. Ni siquiera un gol. Bueno. Se dan cuenta que quedaron en offside. Hemos vivido otro Mundial y otro déjà vu, ¿no? Exactamente, como en el 90. Bueno, nos despedimos para el próximo miércoles, que ya vamos a estar hablando de política. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Nata. Hasta la próxima.